familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición a tu canal, El Conocimiento Prohibido. Hoy estaremos con nuestro amigo Piero del canal de YouTube La Verdad que se Desvela. Una entrevista bastante buena, de esas que a usted le gusta. Así que puede ir a ver el canal de YouTube de nuestro amigo Piero, donde tiene siempre personas importantes que tienen algo para transformar su vida. Dicho eso, nos vemos en este conversatorio virtual que voy a dar el domingo 21 de enero. Así que aquí están los números donde usted puede llamar y también adquirir información. Y por supuesto, el 3 de marzo nos vemos en la hermosa ciudad de Los Ángeles con mi brother Fernando Correa. Atención, ciudad de Los Ángeles, California. Soy Fernando Correa, periodista científico, para invitarlo a la conferencia que daré con mi compañero Marcelo Larín en Hollywood. Le voy a presentar las evidencias científicas que demuestran que las momias de Nazca son reales. Estos cuerpos no humanos que tienen solo 3 dedos en manos y pies. 7 años de investigaciones han demostrado que son antiguas, biológicas, orgánicas y legítimas. Nadie ha logrado demostrar lo contrario. Usted va a conocer la verdad con una serie de imágenes e investigaciones, así como la disección a una pequeña mano de 3 dedos a la cual se le extrajo un implante metálico que sigue en investigación. Recuérdelo, el próximo 3 de marzo nos vemos en Los Ángeles. Ahí lo espero. Marcelo, bienvenido nuevamente a La Verdad que se Desvela, hermano. Un gustote tenerte aquí por aquí nuevamente. Por aquí, por allá. Es que estaba pensando que andabas por donde me contaste y todo este relajo de logística y me hice bolas, pero aquí estamos ya. Bienvenido. Gracias, mi brother. Sí, mira, aquí estoy otra vez, que por fin ya pudimos grabar después de tantos intentos que habíamos hecho. Y bueno, vamos por más conocimiento prohibido. Claro que sí, por supuesto, conocimiento prohibido en La Verdad que se Desvela, para que ya no haya pretexto y haya de dónde agarrarse. Marce, la vez pasada nos quedamos en este rollo que a mí me gustaría profundizar un poquito más, si a ti te parece bien, de los infiltrados. Tú nos comentabas que habían 2 tipos de infiltrados. Los infiltrados provenientes de otra galaxia o de otro planeta que ya habitan en este planeta desde hace tiempo, como los sumitas, por dar un ejemplo nada más. Y la segunda clase de infiltrados, que para resumirlo, me imagino yo, son las semillas estelares. Es decir, todas estas personas que tienen un origen de otro lugar, que están aquí para hacer un servicio, lo sepan o no. Y por ahí tu misión es decirles, oye, tú eres semilla estelar, despierta porque tienes que despertar a los demás. Entonces, nos quedamos con esas 2 categorías. Mi pregunta, Marce, ¿no hay más subcategorías de infiltrados? Porque creo que han estado aquí por mucho más tiempo otro tipo de infiltrados. No sé si esos hayan estado antes de nosotros o hayan regresado o se hayan instalado aquí como otro tipo de infiltrados. Y a lo que vamos, en estos tiempos que nos tocan, ¿qué papel juegan toda la clase de infiltrados que tenemos en este planeta, interactuando de una manera u otra con nosotros, que ya se están develando muchas cosas y saliendo a la luz muchas cosas? Algunas manipuladas, otras no tanto. Entonces, no sé si hice un poquito extensa la introducción, pero por ahí nos arrancamos. Bueno, no me acordé de ninguna pregunta. Nada, nada, broma. Bueno, fíjate, vamos a ver, vamos a empezar. Si bien es cierto, acordémonos que el término infiltrado quiere decir cuando ya está establecida una sociedad y alguien que no pertenece a esa sociedad llega. Entonces, cuando yo te hablaba de los infiltrados, era a partir del tiempo que la civilización humana ya estaba establecida. Claro, antes de eso, las han estado viniendo, por supuesto que extraterrestres, pero cuando aún no éramos una civilización, sino que en cierta manera ellos han construido una parte de la civilización, tal cual como nosotros la conocemos. Entonces,
hay infiltrados y hay creadores, llamémoslo así, de una civilización. Si vamos a hablar del tema de los planetas, también podemos, creo que en el programa anterior yo te hablaba de la raza constructora y que se desglosa. Está la raza constructora, está la genética, la que hace alteraciones genéticas, los botánicos, etcétera, etcétera. Entonces, realmente es una organización bastante grande. En la Biblia se le conoce como los Elohim. Más adelante se le conoce a esta organización Yahvé. Que Yahvé no era un dios espiritual, era una organización extraterrestre que continuó un proyecto que la primera raza dejó. Y estos lo retomaron otra vez, a través de los 10 mandamientos, vuelven a retomar un nuevo proyecto. Pero, con tu primera pregunta, sí hay, por supuesto que hay subcategorías de los infiltrados, así como también hay subcategorías de las semillas estelares. Fíjate, las semillas estelares se dividen en dos. La primera semilla estelar, llamémoslo así, es aquel que empieza a tener un despertar de conciencia y así como también una conexión espiritual, ya sea con Dios, con la naturaleza, con el todo. Esa es la semilla estelar más típica, llamémoslo así, que podemos encontrar. Y hay otra que es la fascinación de razas extraterrestres. Y en muchas ocasiones a esto se han debido abducciones, así como también encuentros. ¿Cuál es esta semilla estelar? Esta semilla estelar es aquel ser humano que su ADN es compatible con cualquier raza extraterrestre. Entonces, este es un candidato favorable para que gente de Zeta Reticulis, de Alpha Centauri, de las Pléyades, de Aldebarán, de Orión, de Cygnus, de muchos, vengan y puedan obtener sus genes para posibles curas, posible creación y repoblación de otros planetas o para mejorar la raza de ellos. Entonces, en esta se derivan estas dos semillas estelares. Ahora, de esta ramificación, la semilla estelar espiritual también tiene unas ramificaciones. Tiene 5 ramificaciones. Y en el caso de la semilla estelar genética, nomás está ella, se queda ahí. Luego continúan las 5. Por ejemplo, una de ellas, aquí nos vamos a tardar mucho, quizás todo el programa, pero más o menos les voy a decir unas cuantas. Por ejemplo, una de ellas es aquella semilla estelar que no es coherente con lo que dice y con lo que hace. Es decir, que te puede hablar mucho de la espiritualidad, que la conexión y todo lo que quiere, pero no lo hace. No hay una coherencia, pero el discurso es muy bueno lo que dice, la retórica que ocupa y la labia que tiene, pero no es coherente con lo que hace. Entonces, se necesita mucha coherencia en cuanto a ello. También está la otra, que es aquella que tiene esa especie de superpoder, es decir, poder llamarlos así, que tiene la capacidad de crear muchas cosas, de que lo que él piensa es lo que le sale, pero aún duda de que le está ocurriendo y que él sea el generador de todas las cosas. Entonces, también está esa otra parte. Está una tercera, la tercera es bastante curiosa, llamémoslo así, porque es aquella que cree en estas cosas, pero ¿cómo se dice? Pero como que teme salir y decirlas, sino más bien ve, él cree eso, pero regresa otra vez a la sociedad tal cual como es, incluso hasta negando lo mismo que a escondidas él cree. Entonces, esa sería la tercera. Están otras dos, pero al menos, por el menos, ahí pueden encasillarse los 3, porque las otras 2 ya son semillas estelares, que estas ya vienen cuando diferentes ciclos de vivencias has estado obteniendo en diferentes planetas. Aquí podemos tener personas como Jesús, como Krishna, podemos tener como Buda, como Sócrates, como Platón, como muchas personas más. Estos son otro tipo de semillas estelares. Aquí ya viene incorporado dentro de estas 2 semillas últimas que te estoy mencionando algo que se denomina linaje cósmico. Pero bueno, eso es ya otro tema un poco más profundo, pero por el momento estas clasificaciones que les he dado son las que están.
Claro. Sí, ya el linaje cósmico tendría que ver con qué fractal nos identificamos más directamente de todas estas civilizaciones, ¿no? ¿Cuál sería nuestro origen más directo por el cual estamos aquí interactuando? Me imagino, o sea, me atrevo yo a mencionarlo así, pero no sé. Eh, es muy interesante lo que dices, Marce, porque en realidad yo pensé que íbamos a profundizar más sobre estos infiltrados de otro origen, pero estuvo todavía más interesante que se profundizara y se diluyera la ramificación de semillas estelares que hay, porque uno escucha el término semilla estelar y solamente se queda con un concepto, ¿no? Y en realidad, igual que razas, hay un sinfín de ramificaciones, quizá no un sinfín, pero sí varias subdivisiones de un mismo concepto de ser que está interactuando aquí. Ahora, para darle un poquito más como de idea a la gente que lo pueda visualizar, podríamos hablar quizá de la morfología de las razas principales que están actuando ahorita aquí en este momento y de lo que están teniendo que ver con el rumbo histórico de la humanidad. Claro, la mayoría de este sistema solar o de la galaxia, si vos querés llamarlo de esta manera, la morfología que tiene se le conoce como estrella, es decir, que la estrella tiene las dos piernas, inferior, superior y la cabeza. Entonces, básicamente la morfología que se le conoce en el mundo donde me muevo, digámoslo así, es de estrella, aunque hay otros que no son estrella, hay otros que tienen 3 pies, 3 manos o 4 manos y 2 pies. De hecho, hemos visto de estos seres en la mitología hindú, por ejemplo, donde habían seres que tenían muchas más manos. Esos son otro tipo de características, pero las características de las razas por las cuales están aquí en este planeta, si quieres llamarlo infiltrado o antes de nosotros, son de estas, las que nosotros denominamos de característica estrella. Ahora, esa es la morfología. El aspecto, eso sí, es bastante variante el aspecto, aunque tú lo puedes ver de una sola forma. Tú puedes ver, por ejemplo, un ejemplo, me puedes ver a mí. Todos me pueden ver a mí y dicen, no, pues este es un moreno normal que parece mexicano, salvadoreño, el típico latino, pero esa es la proyección que ustedes están teniendo de la que yo estoy dando, pero no significa que yo realmente sea así. Yo puedo ser perfectamente un ser azul o un verde y no tener los ojos que tengo, pero estos tienen la capacidad de ellos lanzar una proyección en la cual tus ojos ven lo que yo quiero que tú veas. Por esas razones es que hemos escuchado muchísimos casos de personas que a veces están haciendo masaje a una persona y este cambia de color y vuelve a recuperar, o en leves momentos pierde como una especie de camuflaje, pero no es tanto que él pierde el camuflaje, es simplemente que la proyección que está dando tuvo algún tipo de error. Así que esa sería más que todo la explicación en cuanto a las morfologías. Ahora, hay otro tipo que me acabo de enterar hace como una semana más o menos, en donde tienen una morfología de unos insectos, de insectoides, de los mantis religiosos. Ellos son unas personas, llamémoslo así, en la categoría de personas, entendiendo personas que tienen el uso de una razón, de una lógica, intelectualismo, de eso. Entendamos eso como persona, no en su morfología. Ellos, al igual que algunas razas, digamos, reptilianas, ellos también pueden llegar a proyectar la imagen que ellos quieren que tú veas, ya sea hombre o ya sea mujer, color de piel o no. Entonces, es muy curioso ¿cómo se dice? El poder que estas tienen, pero sobre todo su poder es psíquico. Ahora, estas también se dividen. Yo he podido ver en fotografías, por lo menos 3. Una es totalmente verde y mide como 1,50 m. Esa es la que más puede proyectar una estatura humana y una persona normal. Tez blanca, tez morena, como quieras. Hay otras que son blancas por completo, pero esas no siempre se dejan ver. Por lo general siempre descienden en sus naves, en volcanes, montañas o bosques. Otras son como grisáceas, pero también pueden cambiarse a color verde. Y al menos esas son las últimas en las cuales he estado viendo en un informe que han llegado a la Tierra.
Claro. Cuando, Marce, hablamos de esta morfología de estrella que es antropomorfa, que es con las características que nosotros también tenemos, torso, brazos, piernas, cabeza, también el grado de evolución o de inteligencia se puede percibir de acuerdo a su, digamos, a cómo se El están. aspecto. Bueno, claro, de acuerdo al aspecto, quizá eso sí, si nos lo cuentas está interesantísimo, pero yo había escuchado y había leído que una raza inteligente jamás va a estar encorvada con movimientos como de animal, como así, como si no va a estar erguida. O sea, el que estén erguidos habla de su capacidad cognitiva. ¿Es así? No siempre, porque hay que recordar que cada uno de los planetas en los que ellos viven, la atmósfera es bastante diferente. Es más, tú lo puedes ver aquí en la Tierra. Yo conozco muchas personas que son encorvadas, pero son muy inteligentes. O sea, tienen una conversación muy fluida y hasta dicen cosas que tal vez yo no conocía. Me he topado con muchas personas así. Entonces, si en la Tierra es así, que la gente encorvada no quiere decir que sea menos inteligente en el planeta Tierra. Sí. Tampoco eso es en otro planeta. Ahora, si a una persona ha visto seres encorvados, se tiene que poner a pensar. A un tonto no creo que hubieran enviado a una misión. No, no, ¿Me claro. entiendes? Claro, pero a lo que me refiero, porque yo he visto cierto pietaje que no puedo asegurar que sea real o sea manipulado digitalmente, en donde son seres completamente de forma no humana, pero con actitudes muy animalescas. Y ahí yo Claro. digo, bueno, también puede ser que hayan estas subrazas que estén explorando enviadas por seres más inteligentes. No lo sé, porque me parece que una raza inteligente no se va a esconder atrás de un tambo de basura, ni se va a andar ahí como si fuera un animal. O sea, a eso me refiero. Me imagino que ellos tienen mucho más capacidad que eso, ¿no? Bueno, ahí depende si la inteligencia nosotros la medimos como humanos. Ujú. Esa es una cosa diferente. Es decir, yo como humano, ¿cómo mido lo que algo es inteligente o no es inteligente? Es como el dicho que cuando nos referimos a ellos, a veces decimos, estamos ante otras inteligencias. No necesariamente mi interpretación de un movimiento puede llegar a determinar que es tonto o es como una bestia o lo que tú quieras. Claro, en el concepto de ideas y descripciones que yo tengo de este mundo, puedo decir es una bestia, pero suponte tú que lo ves tú que se está escondiendo y que está agachado. Para muchos los he escuchado y dicen, bueno, me parece que eso es una señal que es tonto. Al contrario, te está diciendo muchas cosas. Te está diciendo, primero, su inteligencia le dice que él es muy alto y que las cosas que donde él se está cubriendo son demasiado bajas y lo van a poder ver. Un ejemplo. Entonces la inteligencia que le dice, agachate y está oculto. ¿Verdad? Es como, por ejemplo, yo, obviamente, si alguien me caigo en algún lugar, en un barrio que yo lo desconozco, ¿qué es lo que yo haría? ¿Saldría yo a exponerme? Obviamente no. ¿Qué me diría la inteligencia hacer? Ocultarse. Y no me iría a ocultar detrás de la grama, no. Buscaría un lugar que fuera más alto que yo para yo ocultarme. Ese es el punto. Entonces, ¿se ocultan para qué? ¿Por supervivencia o ganando tiempo? Porque si yo me ocultaría, un ejemplo, sucediera algo, caigo en un barrio y de repente un primo, hermano, amigo me dice, aguantame 10 minutos que voy a ir a traerte. Ok, pues yo sé que van a venir por mí. ¿Qué hago? ¿Qué es lo inteligente? Salir a exponerme a un barrio que yo no sé si es violento o ocultarme y ganar tiempo. ¿Qué sería lo inteligente? Obviamente ganar tiempo. Entonces, a partir de estas circunstancias, tú puedes medir la inteligencia de un ser o no. Es decir, las circunstancias son las que determinan la conducta en la que tú te vas a desenvolver. Obviamente que estoy seguro que si un ser, en el caso hipotético que planteas, se viera en peligro, el instinto también saldría. Entonces, esas criaturas no podemos catalogarlas como, digamos, tontas o mensas por nuestra forma de pensar. No pudiera ser así. Es como, por ejemplo, en las matemáticas, fíjate, para nosotros un metro, pues es un metro y sabemos cuánto mide. Pero ¿sabías tú que en Egipto, curiosamente, el metro no se medía como nosotros lo medimos?
¿Y ellos están mal? No, ellos no están mal. De hecho, ellos sabían que creo que 3 o 4 codos hacían 1 metro. Perfecto. Y esa misma medida es la que se ocupa en la era espacial. En la era espacial se dan cuenta que nosotros medimos mal el metro y que los egipcios lo hacían con los codos y medían el metro exactamente como era. Entonces, que ellos lo medían diferente y nosotros pensemos que ellos son tontos, que no saben cuánto es, a lo mejor no es así. Ellos sí sabían cómo hacerlo y nosotros no. Entonces, creo que a veces tenemos a pensar muy prejuiciosos y a juzgar por una conducta sin saber el contexto del por qué hace esa conducta un ser. No, eso es cierto, somos prejuiciosos y juzgamos por la apariencia, pero no, de que sean mensos para nada, cabrón. Los mensos somos nosotros. Si ellos son capaces de estar aquí, nosotros no sabemos ni qué son, ni fueron, y no somos capaces ni de salir de nuestra propia órbita, pues no, los que estamos atrás de esa capacidad seríamos nosotros. Ahora, Marce, tú mencionaste al principio a Yahvé, a los Elohim y esto, que es cierto, ellos forman parte activa de la historia humana, ¿no? De cómo se conformó nuestra civilización. Pero eso no quiere decir que sean buenos o que son malos. Ellos hicieron un trabajo a conveniencia, quizá de sus fines. No digo a expensa nuestra, pero sí me parece importante decir que hay distintas razas con distintas intenciones que han interactuado con nosotros a lo largo de la historia. Y eso me lleva a lo que está sucediendo actualmente. Actualmente se ve, y digo se ve porque nosotros no lo percibimos, pero como se están moviendo los hilos de todos los sistemas, el económico, el social, el médico, el político, todo lo que está sucediendo, inclusive estas noticias ahora que los grandes medios de comunicación están dejando ver como si fuera algo nuevo, ¿no? De los avistamientos, etcétera. Hay un movimiento de ciertas razas que están queriendo tener no sé si ventaja o quizá adelantarse a manipular las cosas porque algo está pasando o algo está en puerta. No sé, Marce, si ahí tú tengas una opinión al respecto. En cuanto a las realidades y las manipulaciones que pueden llegar a darse, justo en este momento, sobre todo, ya ves las noticias que están saliendo ahora. O sea, están haciéndonos creer que esto es nuevo, ¿no? Que hay avistamientos apenas, que hay intervención de razas biológicas no humanas apenas. Por favor, eso lleva pasando toda la vida, pero ahorita están diciendo que eso es nuevo. Entonces, por algo algo se está moviendo. Fíjate que lo que más bien creo que hemos entendido bastante mal el hecho de lo que está aconteciendo, porque, por ejemplo, cuando yo escuché al militar, ¿cómo se llama el militar? No tengo el nombre, pero sé a quién te refieres. Sí. La cuestión que cuando yo lo escucho hablar, para mí, en esa audiencia, él no está hablando de que ahorita, de hecho, él está hablando de que ya lleva mucho tiempo. De hecho, cuando le dice, hemos recuperado ya cuerpos, tenemos naves, no es él incluso se salta en los avistamientos o teorizara, pero él está afirmando ahí de un solo. Entonces, ese hecho de esas afirmaciones y los relatos que él dice, a mí me da la pauta de no interpretar que apenas se están viendo las naves, no. Pero apenas nos lo están diciendo, porque sí dijo que desde 1930, o sea, no es nuevo, incluso en su discurso, pero en los medios es la primera vez en la historia humana donde lo aceptan en este momento, que sí son naves de origen no humano y civilizaciones biológicas no humanas. Claro, pero realmente en los medios de comunicaciones, como bien sabemos, ya lleva muchísimo tiempo que esto ha venido sonando, se han escrito libros, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que hoy lo dijo Estados Unidos. Esa es la única diferencia, porque hemos escuchado exministros también de Canadá que ellos han dicho, Estados Unidos trabaja con extraterrestres. Te podés ir también un poco más atrás a la historia, ya por el año 2004 sale Gary McKinnon. Gary McKinnon entró y hackeó la computadora de la NASA. ¿Y qué es lo que encontró? Encontró ahí naves extraterrestres que poseía Estados Unidos. Un listado de 12 personas, 2 de ellas decía agentes no terrestres. Entonces, realmente sí se ha venido avistando y se ha venido divulgando. De hecho, si te querés ir un poquito más atrás, nos vamos a la historia de Alan Davis. Alan Davis era un científico que trabajaba en la NASA, que estuvo en el proyecto Apolo. Él era encargado de desviar las imágenes desde las Islas Bermudas
y hacer cortes si algo salía mal. Y él fue el que dijo, ahí yo lo que vi fueron estructuras en la luna. Lo dijo. Y cuando él lo dijo, Estados Unidos le lanzó una persecución y él terminó estando asilado en España, creo que en Valencia. Y él, gracias a él fue que Juan José Benítez, creo que lo debes de conocer, hizo el programa Mirlo Rojo. ¿Te acuerdas tú? Mirlo Rojo en la luna. Fue gracias a Alan Davis, porque él fue el que lo habló. Es decir, ya han habido muchos que lo han estado diciendo, muchísimos. Pero la diferencia, como vuelvo a decirlo, es que hoy lo aceptó Estados Unidos. Esa es la única. Es más, porque él ni siquiera es un funcionario activo. Él es un ex agente. ¿Me explico? O sea, ni siquiera es alguien de aquí, pero se le da la relevancia porque ahora lo dijo alguien de Estados Unidos, pero también lo ha dicho el expresidente de Rusia, el que estuvo antes de Vladimir Putin. Él dijo que tenía archivos de donde ya habían extraterrestres aquí. Sí. Entonces, realmente sí es algo que sí se ha estado diciendo, se ha escrito hasta la saciedad de ello. La única diferencia es que hoy lo dijo Estados Unidos. Es todo. Y como Estados Unidos tiene una buena mercadotecnia, que lo que él dice eso es todo. Claro, o sea, de alguna manera se hace oficial, ¿no? Lo cual, pues, no dice nada, porque esto lleva toda la vida sucediendo. Claro. ¿Tienes, Marce, datos de cuáles son? Bueno, porque seguramente también hay un acuerdo, ¿no? Para que Estados Unidos como potencia mundial esté oficializando esta información, debe haber algún tipo de acuerdo con algunas razas para que esto suceda, ¿o no es así? Ahí puedes plantearte si hay un acuerdo, hay un chantaje, un sometimiento, porque podemos hablar de muchas alternativas, una coerción, que estén ejerciendo presión y yo no tenga nada en que estar de acuerdo, ¿me entiendes? O tener un acuerdo contigo. Digamos, si tú tienes más poder que yo, un ejemplo, y tú me dices, mira, vas a hacer esto en tu casa, tú tienes más poder que yo no tengo nada que negociar contigo porque es que tú tienes el poder. A mí me queda simplemente hacer lo que tú dices. ¿Me explico? Entonces, realmente existiría un acuerdo, tendría Estados Unidos la capacidad de negociar con razas extraterrestres para pensar que ellos pueden tener un acuerdo con estas razas, o simplemente han caído en ser subordinados. Entonces, a partir de ahí hay mucho análisis que tenemos que decir. ¿Esto es bajo presión que Estados Unidos lo está haciendo o hay un acuerdo? Yo dudo mucho que exista un acuerdo. Dudo mucho de que Estados Unidos tenga hoy por hoy la capacidad de negociar con extraterrestres. Hoy, ¿verdad? Pero sí estoy convencido de que quienes están pujando para que esto salga es una ramificación que está dentro del gobierno oculto de Estados Unidos. Eso sí, estoy convencido que se tiene que hacer desde adentro. Y estas sociedades siempre han estado. De hecho, John F. Kennedy, en uno de sus discursos, la denuncia y le dice, es que aquí estamos llenos de sociedades secretas. Ellos mandan y ni siquiera van a elecciones. Entonces, efectivamente, sí existen estos gobiernos ocultos y creo que desde ellos sí es que está empezando una presión. Porque te decía, no sé si te lo dije vos a otra persona, que Estados Unidos es el único país que tiene 3 gobiernos o 4 gobiernos. Está el de Joe Biden, está el gobierno de los militares y dentro de estos existe una facción que se le llama la Alianza. Esta alianza, esta es la que creo que es la que está impulsando todo. Pero esta misma alianza ya la habíamos visto anteriormente en 1952. En la anterior entrevista creo que hablamos un poco de las sociedades disidentes, no sé si lo hablamos de eso. Entonces, en 1952 ya existía una especie de alianza, solo se llaman alianzas. Entonces, estos de 1952 se pusieron sobre Washington en el Capitolio, si te debes de recordar que aparecieron unas naves. Esas naves no eran extraterrestres al 100%, era una combinación de la tecnología que los alemanes habían alcanzado a través de tratos que sí habían hecho con extraterrestres. Entonces, esa alianza todavía continuó y siguió en Estados Unidos. Sí, claro. Creo que inclusive nos platicabas, o sea, lo ejemplificaste para simplificarlo.
nos comentabas que hay arriba de lo que nosotros vemos, los presidentes no son los que toman las decisiones, ¿no? Eso ya es más que obvio. Arriba nos hablabas de dos grupos de control. Uno que no quiere que se sepa la historia extraterrestre o la intervención extraterrestre, y uno que sí quiere. Entonces, esos dos grupos están un poquito ahí en el estira y afloja para que las cosas salgan. Me queda claro cuál es la intención de los que no quieren, pero cuál es la intención de los que sí quieren que se sepa, porque si están también manipulándonos, tampoco es que sea como un interés altruista. ¿Qué pasa ahí, Marce? ¿Es esta otra facción que sí quiere de ellos mismos que se sepa de su existencia? ¿Qué es lo que está persiguiendo? Básicamente que la humanidad sepa la verdad de nosotros y dejemos de vivir de mentiras. Fíjate que el punto que tocas de la manipulación es, en parte, es muy cierta que puede llegar a darse, pero ¿quién sería el vocero de ellos? El vocero de esta facción que está denunciando, porque él lo que está haciendo es una denuncia. Él está diciendo, nosotros ya tenemos y hay grupos que tienen. Es decir, él está haciendo una denuncia al otro grupo del que yo antes te hablaba. Ahora, partiendo de aquí, este otro grupo, al que llamamos la Alianza, a ellos sí les conviene que nosotros no tengamos ya esa ignorancia. Ellos realmente lo que buscan es que todos tengamos acceso a todo lo que podamos necesitar y ellos lo tienen. Lo que quieren es quitar el poder centralizado que tenía este grupo, en los cuales no les interesa que salga esto a la luz. Pero este grupo de la Alianza sí le interesa que nosotros tengamos acceso. Si lo podemos llamar de esta manera, desde mi punto de vista, sí miro que son bastante conscientes. No puedo decirte que son un grupo bueno de humanos, no te lo puedo decir todavía, pero al menos en las primeras apariciones que está haciendo este señor, me llama la atención que yo no veo que él nos quiera orientar a cómo tenemos que pensar. Fíjate, él da la información, pero él deja que los demás piensen lo que quieran pensar. Es decir, él dice, los aliens existen. Ahí. Los otros grupos le preguntan, ¿son positivos o son negativos? Cuando hay uno de ellos, de los tres que estaba, y él dice que probablemente puedan ser malos. Pero él no está hablando en el nombre de la humanidad, es que él está hablando en el nombre de él como militar, a título personal. Uh-huh. Entonces, a título personal es lo que él está hablando. No está hablando a nombre de toda la humanidad, sino a nivel militar. Entonces, este otro grupo, el de los positivos, si queréis llamarlo de esta manera, lo que quieren es descentralizar el poder que tienen aquellos que nos tienen peleando todos los días por un trabajo, que nos tienen estresando, que hacen guerras, que no quieren. Eso realmente creo que es el objetivo de los otros. Probablemente me equivoque, quizás, pero hasta donde yo conozco, ese grupo quizás sería de lo mejorcito que pudieran ayudar al planeta. ¿Tienen alguna relación con la Confederación o con la Federación Intergaláctica? La Federación Galáctica, mira, está la Federación y está la Superfederación. La Federación Galáctica es un compendio de civilizaciones dentro de una galaxia, pero siempre de cuerpo físico. Y está la Superfederación. La Superfederación, ahí sí, es diferente. Ahí se amplía, porque ahí se toman en cuenta los que son seres de carne y hueso, así como son seres de luz, seres de fuego, seres de todos los elementos. Entonces se llama Superfederación porque el conglomerado que representan ellos va más allá de la carne y hueso. En cambio, la federación simplemente representa a una forma de expresión de vida, carne y hueso. Entonces, es bueno hacer esas aclaraciones. Y en el caso de la Federación Galáctica, fíjate que en el caso de ellos no tienden a tomar decisiones sobre ningún planeta. Lo único que sí tienden tal vez a incidir un poco en ciertas cosas que pueden llegar a causar muerte de un planeta. En eso sí, como por ejemplo, cuando empezaron a tirar las bombas atómicas, y es que fíjate que cuando empiezan estos a tirar bombas atómicas y hacer los primeros ensayos,
es que la Federación Galáctica ve lo que pasa y empieza a enviar extraterrestres, y vienen extraterrestres positivos y negativos, porque empiezan a percatarse que ya hemos desarrollado cierta tecnología. Por eso es que en ciertos campos de bases nucleares o atómicas, los aliens desactivan por completo todas estas plantas. ¿Por qué? Porque por haber hecho eso es que Marte desapareció. En Marte hay mucha radioactividad y es porque no supieron utilizar esta clase de energía. Claro, y además no es que nada más se afecte la Tierra, si afectas de esa manera con ese tipo de armamento nuclear o radioactivo ese planeta, seguramente tiene repercusión afuera del planeta y eso no creo que sea bueno para nadie afuera, ¿no? No, y toma en cuenta, si bien es cierto, tuviera repercusión, pero una repercusión que desencadenaría muchos problemas en otros planetas. Pon tú esto, suponte que aquí en la Tierra nosotros somos generadores de vida vegetal, vida animal, mineral, todo eso. Y suponte que muchos extraterrestres dependieran de muchos elementos que nosotros tenemos aquí en la Tierra y nosotros fuéramos el único sustento que ellos llegaran a utilizar y este planeta desaparece, les provocaría también una crisis a ellos, porque como te expliqué antes, la mayoría de representantes de la Federación Galáctica son seres compuestos de carbón, de oxígeno, carbón, y son de carne y hueso, es decir, tienen casi que las mismas necesidades que nosotros. Por eso es que vemos que de repente se me escuchan relatos que hay extraterrestres que están recolectando plantas. Otros se llevan animales o les quitan la sangre. Otros se llevan el agua. Entonces, te estás dando cuenta que efectivamente usan los mismos recursos que nosotros. Entonces, sí, desencadenarías un problema ya muy, muy grande, muy planetario. Sí, claro. Y en estos ejemplos estás hablando de los que vienen por situaciones diversas, entran y salen. Pero retomando lo que mencionabas al principio de este poder psíquico que tienen muchas razas, que eso sí me parece muy, muy... no evidente, claro, pero sí me parece muy certero que tengan este poder de, a ver, Marce, ¿qué tal si tú, Marce, eres de Orión y estás aquí en una misión? Pero en Orión no se ven como tú, pero tú nos haces, con tu capacidad, verte como un humano, ¿no? En ese concepto, Marce, estaríamos rodeados de distintas razas que tienen estas capacidades holográficas para hacernos ver humanos. Y en realidad estaríamos hablando de toda una diversidad de especies interactuando dentro de nosotros que parecen humanos, pero que no lo son. Claro, antes te lo había explicado, hay una diversidad de especies que aparentan ser humanos, pero incluso su conducta no es muy normal, no es muy normal. Fíjate, es bien curioso porque hay aliens que son humitas y tienen una conducta de hacer ejercicio muy diferente a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, los humitas cuando están en la Tierra hacen ejercicio antes que salga el sol. Y fíjate lo que llama la atención de esto, porque los ejercicios que ellos hacen, al contrario al ejercicio que nosotros hacemos un tipo de ejercicio que al final terminamos agotados. Sí. Pero en el caso de ellos, hacen ejercicios para conectarse con el cosmos y terminan con mucha más energía. En cambio, nosotros nos ejercitamos y terminamos con menos energía. Entonces, sí hay ciertas cosas que son muy parecidas, pero a la vez muy diferentes en esto. Entonces, en ciertas conductas, pues sí varían, hacen cosas raras como ese que te acabo de explicar. Oye, Marce, ¿qué otras cosas nos podrías comentar de ese tipo, de otro tipo de razas que tengan otras cierto tipo de costumbres distintas a las humanas que sean como esta, que me pareció súper interesante y tiene mucho sentido? La neta, se deberían de mochar con esas rutinas para terminar activados y no así muertos, ¿no? Sí, existen ese tipo. También, por ejemplo, en el sexo, también hay unos que varían bastante. Por ejemplo, porque hay seres humanos extraterrestres que efectivamente sí tienen sexo, pero el placer es muy diferente
al placer que nosotros tenemos como humanos. Sí puede llegar a existir la penetración, por supuesto que puede llegar a existir. Lo mismo en extraterrestres alienígenas, fíjate. Pero, por ejemplo, hay unos, los humitas, si bien es cierto, sabemos que vienen de la estrella Wolf, la que se le conoce como lobo en español. Lo Sí. pueden ver ahí, pero son un compendio también de humitas, llamémoslo así. Con su símbolo, si usted se mete a ver, se va a dar cuenta que no solamente es la única raza que ocupa ese símbolo, hay otros más. Por ejemplo, hay casos de Rusia, que no me recuerdo cómo se llama, el Baronés, creo que se llama. El caso de Baronés, baja un robot y también bajan dos seres y tenían el símbolo humita. Entonces, realmente es como una organización, pero hay de esta clasificación de humanos que cuando tienen relaciones, las mujeres tienden a pellizcarse las costillas o a jalarse ellas el pelo. Así, Órale. a jalar. Ok. Y eso es como lo que a ellas les provoca realmente una satisfacción. Pero ellas lo tienen que hacer, tú no, ellas lo hacen. Órale, Y cabrón. siempre es cuando tienen el órgano adentro. Entonces, teniendo el órgano, ellas hacen eso. Ujú. No sé realmente por qué lo hacen, porque es un poco raro, pero hacen ese tipo de cosas. ¿Sabemos qué raza es esa? No, no tenemos idea. No, esos son de los que pertenecen a los humitas, que tienen los Ah, rasgos los físicos. sumitas. Ok. Sí, hay un cantante de rock, de música alternativa, una bandaza, los Smashing Pumpkins, que sí filtró una experiencia que le sucedió. Él, al estar con una mujer, se dio cuenta que la mujer empezó a cambiar de forma. O sea, tuvieron un encuentro íntimo, o sea, hubo energía sexual de por medio, y en determinado momento él sí empezó a ver que cambiaba a una forma reptil. Entonces no me imagino el susto que se llevó el compadre en ese momento, pero definitivamente como el sexo activa otros canales y como hay una energía ahí como muy, muy predominante, seguramente es motivo de ciertas, eh, no sé, filtros o glitches en su morfología o en la energía que pueda haber en el entorno o en las actitudes como tú las mencionas. Eh, Estamos apenas empapándonos de estas nuevas características de muchos otros seres que podrían haber estado interactuando con nosotros si no es que lo están. Ahora, Marce, ahorita tú estás en Grecia. Me hablabas de una investigación que fuiste a hacer a Grecia y me parece un lugar súper especial porque está en el Mediterráneo, porque tiene una cultura ancestral fuertísima y porque gran parte de la mitología, si no es que la mayor parte de la mitología que conocemos, se originó ahí. ¿Esto que estás investigando tiene relación con todo esto que te estoy ilustrando y tiene algún impacto con situaciones que están desenvolviéndose ahora? Claro, no tal vez tanto impacto, pero sí va a llegar a ser una pieza del ajedrez de las preguntas que van a ir surgiendo un poco más adelante. Hace 2 semanas volví a estar acá porque te digo que llevaba esa investigación, pero tenía que hacer otras cosas en Suecia y hoy he vuelto otra vez para ya culminarla. Pero en la investigación que estaba haciendo, sucede que, como sabemos, aquí es donde inician otro tipo de razas extraterrestres que empezaron a experimentar sobre la genética. Por eso vemos a hombres con cabezas de toro o a humanos con cabezas de toro. Vemos también a diferentes animales, leones, cuerpo de león con cabeza de águila. Es decir, vemos que aquí sí hubo un real experimento genético, o sea, en todos los lados. También vemos que aquí es donde inicia uno de los quizás hibridajes más peculiares que empezaron a tenerse. Por ejemplo, el de un dios que se mezclara con un ser humano y era un semidios. Entonces, a partir de ahí, tú puedes pensar si ese era un dios o realmente era un ser extraterrestre, como en el caso de Jesús, que el caso de Jesús es lo mismo, porque viene un dios, embaraza a una mujer y él terminaría siendo un semidios en la visión de la categoría de los griegos. Entonces, aquí es donde inicia básicamente muchos experimentos, es como un gran laboratorio. Uh -huh. Pero ¿qué sucede? Aquí vinieron
muchísimos dioses o extraterrestres, como queréis llamarlo. Pero aquí también vinieron gente de la tierra interna, fíjate, Ok. como grúas. Pero lo que más me llamaba la atención es la historia de Poseidón. Poseidón, esto comienza en un registro que tuve aquí, que tengo en Suecia, en los archivos extraterrestres, y hay una parte que te habla de Grecia. Entonces te habla de Poseidón. Poseidón era una organización de extraterrestres acuáticos. Lo que conocemos hoy como OSNIs eran los carruajes que ellos llevaban. O sea, era realmente una sociedad de extraterrestres acuáticos. Y estos también ya los hemos visto más recientemente. Por ejemplo, estaba recordando cómo JJ Benítez, allá en Mali, él narra cómo es que estas personas de los Dogon tienen encuentros con los hombres pez. No sé si tú has visto ese documental. El Entonces, documental no, pero sí tengo más o menos noción de lo que estás diciendo. ok, entonces allá en Mali llegan unos que se conocen como los hombres pez y siempre que bajaban del cielo acuatizaban, o sea, tenían que llegar al agua. Y estando en el agua eran como una especie de sirenas, pero salían y podían andar sobre el agua, pero cuando colocaban su pie en la tierra se convertían en humanos, eran totalmente humanos, aunque tenían una característica que dice que metían la lengua dentro de las personas y les absorbían la sangre. Fíjate, esa es la historia que cuentan allá, pero al punto que yo voy es a que tenían la morfología de un pez. Si tú te vas también a la mitología de la antigua Sumeria, tenés al dios Oanes. Oanes, ¿qué era? Era un hombre pez. ¿Y dónde viene él? Es que él reinaba dentro de las aguas. Entonces, Poseidón realmente era una organización de extraterrestres que vivía bajo el agua y se había tomado los mares como suyo, como de ellos, de su propiedad. Ahora que he estado acá, vi uno de los mapas allá en Suecia, donde es que estaban una especie de estructuras y calles, llamemos, que se van hundiendo, que se van hundiendo aquí en Suecia, perdón, aquí en Grecia. Grecia. Uh-huh. Entonces, allá en Suecia, en los informes extraterrestres, ahí te dice ciertas cosas de cada país que me llama la atención. Y esta vez hablaba un poco de lo de Grecia. Uh-huh. Entonces, te relataba dónde es que estaba una especie de estructuras tipo calles que están sumergiéndose bajo el mar. Sí, sí, sí. Y las encontré, fíjate, precisamente hace como unos 4 días las he grabado. Entonces, pues sí me llamó mucho la atención porque son grandes bloques que yo creo que ni las han descubierto aquí. Entonces son grandes bloques que comienzan en la superficie y poco a poco se van emergiendo y cuentan que quien sigue eso te lleva hacia donde está el reinado de Poseidón. Eso es lo que dicen los informes extraterrestres. Para eso se necesita uno bucear, pero al menos lo que yo pude grabar, ahí se ven esas estructuras que efectivamente van ahí. Entonces, más o menos va por ahí la investigación de saber que seres acuáticos básicamente se habían hecho dueños de los mares. Y no solamente aquí, sino que otras organizaciones en otros lados. Siempre acuáticas, hasta que fueron expulsadas. Pero por el momento ahí me he quedado. No, claro, y lo que han de haber dejado, ¿no? En cuanto a linaje, en cuanto a genética, en cuanto a tecnología, en cuanto... No conocemos nada, no conocemos ni el 5%, 3, 4% de los océanos, hay más agua que tierra en el planeta, así que ahí fácilmente podría existir una diversidad de sistemas que no conocemos aquí arriba, ¿no? O sea, es otro mundo literalmente, entonces, pues, qué interesante investigación. Exacto, sí, es otro mundo, el mundo acuático, que siempre me ha llamado la atención y sobre todo ahora también vamos a empezar a plantearnos la idea que los océanos ya está poblado también. Sí, sin duda. Así que sí, creo que ese va a ser el génesis para que nos demos cuenta cómo más razas viven bajo tierra, viven bajo el mar, perdón. Claro. Marce, para ir cerrando, ¿tienes alguna conclusión sobre la interacción de razas preponderantes en las situaciones que tenemos adelante, la raza humana? Mira, fíjate que como raza humana a veces lo miro
un poco, un poco difícil de generalizar, porque fíjate, voy a citarte un ejemplo. Los testigos de Jehová cuando van en Latinoamérica y van a predicar, básicamente en sus atalayas te llevan que viene el fin del mundo, la destrucción, un meteorito, puras cosas trágicas. Exacto, Y te anuncian que viene el fin de los tiempos. Pero a diferencia en Suecia, Noruega, Dinamarca, esa gente no va diciendo eso. ¿Por qué? Porque es que allá se vive en paz, tranquilidad y una cosa diferente. Entonces, no le puedes llegar así. Allá llega con el discurso de necesitas un amigo, pues yo estoy para hablar, para salir. Esa es la manera en que llega. ¿Qué quiero decir? Que cada una de las regiones realmente enfrenta cosas diferentes. Sí. Tiene retos diferentes. Entonces, como humanidad, generalizar que tenemos un problema en común es bastante difícil de hacerlo. Entonces, realmente creo que los aliens que empiecen a intervenir de manera directa a través de los estudios antropológicos que han hecho en cada región, porque los infiltrados hacen eso. Sí. O sea, por ejemplo, vienen los humitas y ellos empiezan a recopilar información para un futuro proporcionar soluciones a los países que tengan características iguales en la problemática. Pero, por ejemplo, no es lo mismo aplicar un método de solucionar, qué sé yo, tal vez el hambre en África, que lo apliques en Estados Unidos, en Suecia. No se puede, porque allá no tiene ese caso. Entonces, es una agenda diferente que van a tener que tomar extraterrestres, y no solamente una sola, sino diferentes. Eso. Sí, podemos hablar de que quizá haya razas determinadas en distintas secciones del planeta de acuerdo a las necesidades de exposición a la verdad o de conciencia necesaria para poder agarrar una masa crítica. Exacto, es que eso es lo más lógico. No puedes juntar, ni siquiera en tu familia todos tienen un problema diferente, no todos tienen el mismo problema. Tal vez uno tenga un problema económico y otros no, tal vez otro tenga un problema de salud y los otros no, un problema emocional y los otros no, ¿me entiendes? Entonces, si eso es en un grupo determinado de familia, imagínate a nivel planetario, no todos compartimos los mismos problemas. Digamos, si yo tuviera problemas, seguramente no fueran los mismos que los tuyos, ni los tuyos los mismos que los míos. Entonces, sí, claro. Quizá aquí el factor, el común denominador que sí pueda aplicar globalmente sea el desvelamiento de la verdad. Ese conocimiento prohibido que deje de ser prohibido para que sea patrimonio de la humanidad y sea descubrir la verdad. Bueno, ahí tenemos un factor en común que puede ayudar mucho, ¿no? Sea cual sea tu situación. Claro, ahí va a comenzar, pero porque para que exista una solución tiene que haber un problema. Entonces, eso que estás planteando lo que va a crear es el problema, porque muchas personas están convencidas que evolucionamos del mono. Ellos no tienen ningún problema, pero de repente les planteas que hay extraterrestres, le estás creando a ellos un problema. Muchas personas se van a encontrar de frente con muchos problemas, porque la verdad es lo que trae. O sea, tira de lado los mitos y tira de lado las mentiras, y pues te trae conceptos con los cuales no estabas familiarizado, pero sin embargo tenemos que ir comprendiéndolos, ¿no? Exacto. Marce, qué gusto haberte tenido nuevamente, hermano. Muchas gracias por el esfuerzo. Estás hasta allá y logramos coordinar y se agradece mucho. La gente lo va a agradecer mucho porque te quería volver a ver en el programa para darle continuidad al programa pasado y te lo agradezco muchísimo. No sé, Marce, si quieras dar algún aviso de algo que tengas en puerta o si quieras concluir de alguna manera específica. Bueno, que pueden verme en mi canal de YouTube, El Conocimiento Prohibido, y así me pueden buscar en las redes sociales. Pues te mando un abrazo bien fuerte, mi Marce. Qué gusto volverte a ver y platicar contigo. Muchas gracias por toda la información. Hasta pronto, hermano. Hasta pronto. Chao. Hasta luego.